Hola geoexploradores, geoexploradoras, bienvenidos a este jueves de científicos. Y bueno, en un momento más empezamos nuestra plática del día de hoy, en lo que se van conectando los demás geoexploradores. Y bueno, les vamos a presentar las actividades que tenemos aquí en GeoExplora preparados para ustedes. Sí, antes les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, estamos como GeoExplora 2.0 y en el resto de las redes sociales nos pueden encontrar como GeoExplora. En este mes de septiembre nos ponemos muy patrióticos y estamos con la paleontología a la mexicana. Vamos a hablar de tortugas, vamos a hablar de peces fosilizados, de el descubrimiento de una araña en el ámbar de Chiapas, así como las leyes que regulan la protección al patrimonio paleontológico. Así que no se pierdan todas estas pláticas que engloban la paleontología a la mexicana. Y los talleres sabatinos, si ustedes tienen un pequeño paleontólogo en casa, tienen que inscribirlo a los talleres sabatinos que tenemos a las 11 de la mañana, donde hacemos alguna actividad que nos lleva a conocer a los organismos del pasado. Este sábado vamos a hablar del ámbar mexicano, cómo se formó, eh, cuáles son los descubrimientos que en él encontramos. El 13 de septiembre hablaremos de la megafauna en Yucatán. Es una sesión de paleoarte donde vamos a dibujar a un perezoso gigante, Xibalbaonyx oviceps. Y el 20 de septiembre hablaremos de los hadrosaurios mexicanos, las diferentes especies que se han encontrado en el norte de México y también en la parte sur, como Michoacán, y hablaremos de su anatomía. El 27 de septiembre es una sesión de paleoarte y vamos a modelar con plastilina uno de los reptiles voladores más queridos de México, que es el Musquisopteris coahuilensis. Así que no se pierdan ninguna de las sesiones sabatinas. Y si ustedes hacen escuela en casa, recuerden que tenemos todo un catálogo de clases y talleres enfocados a diferentes temas de biología, paleontología y geología. Nos pueden escribir y les mandamos el catálogo para que refuercen sus clases en casa. También recordarles que tenemos expediciones en puerta. Este 13 de septiembre nos vamos a la localidad más famosa de México por la preservación de sus fósiles, que es una preservación extraordinaria de organismos de hace 100 millones de años. Vamos a la cantera de Tlayuba para que la conozcan, al Museo Regional Mixteco, que tiene un poco de la diversidad que ha salido de esta cantera. Y por último, vamos a la localidad de Pie de Vaca, que es una localidad en la edad de hielo. Así que aparten sus lugares porque ya se están acabando. Si quieren ir a la aventura, picamos roca, ¿sí? Para ver si encuentran fósiles, y si encontramos fósiles, se quedan en el museo resguardados. Y también el 18 de octubre tenemos esta expedición que es Edad de Hielo. Nos vamos a 3 yacimientos fósiles en Ciudad de México y Estado de México. El primero es el más grande de Latinoamérica, que son los descubrimientos que se hicieron en el AIFA. Vamos al museo y hablaremos de lo que se sabe hasta hoy en día, de todo lo que se ha descubierto ahí. Después nos vamos al lago de Texcoco, en Tocuila, donde literalmente el señor Celso, a tratar de hacer una cisterna, encuentra huesos y los deja ahí a manera de un museo. Y terminamos en una estación del metro, en el Metro Talismán, con uno de los muchos mamuts que se encontraron cuando empezaron a hacer las construcciones del metro. Hablaremos de eso y obviamente de temas relacionados como extinciones, desextinciones, etcétera. Y bueno, también este 19 de octubre tenemos la expedición Volcán Xitle, en donde vamos a visitar este volcán que forma parte de los 300 volcanes de la Sierra Chichinautzin. Es el más joven de estos volcanes. Vamos a visitar su cráter y después nos internamos a los túneles de lava. Hablamos de los tipos de volcanes, de los productos volcánicos y de los riesgos que conlleva vivir cerca de un volcán. Nosotros les damos todo el equipo necesario para su senderismo. Y bueno, el día de hoy tenemos la primera plática de esta ronda de paleontología a la mexicana, titulada Los mundos en miniatura de las tortugas. ¿Qué pueden contarnos? Con el maestro en ciencias, Carlos Iván Medina Castañeda, que lo voy a presentar para quienes no lo conozcan. Él es biólogo, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, institución en la que también obtuvo el grado de maestro en ciencias. Actualmente cursa el doctorado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala
Cuenta con dos artículos científicos publicados en revistas indexadas, así como con diversas participaciones en congresos nacionales e internacionales. Ha formado parte de múltiples cursos y talleres de divulgación científica. Sus líneas de investigación se enfocan en la herpetofauna fósil y los peces del Cretácico. Así que bienvenido, Carlos Iván, ¿cómo estás? Pues antes que nada agradezco mucho la invitación para que se me hace a este espacio. Te agradezco, Adriana, por permitirme compartir un tema que me apasiona mucho. De hecho, es el tema con el que yo entro al mundo de la paleontología y es algo bastante interesante porque como vamos a ver en la plática, estos organismos, estos mundos en miniatura tienen información valiosa que darnos y pues generalmente pues solemos pasarlos de lado, ¿no? Perfecto. Entonces, Adelante, el sí, espacio es tuyo. bueno, muchísimas gracias. Entonces quisiera nada más confirmación de que la Si se ve, pantalla nada se más ve déjame que y se vea en grande. Ahí está, listo. ok, pues vamos a comenzar con esta charla que decidí titular Los mundos en miniatura de las tortugas y qué pueden decirnos. Como mencioné antes, este fue mi tema de tesis de licenciatura aquí en la UAP y vamos a descubrir qué tienen que decirnos estos fantásticos organismos. Primero que nada necesitamos entrar en un contexto amplio para poder ir dilucidando lo que vamos a tratar en esta charla. Y como yo comento cada que tenemos algún curso de divulgación, ya sea en la UAP o cuando alguien pues, pregunta sobre los cambios pues, que ocurrieron en el planeta, pues les digo que la Tierra pues no es estática, ¿no? Todos esto que conocemos, pues alguna vez fue diferente a lo que conocemos actualmente. Y en ese sentido, si nosotros nos remontamos a la famosa era de hielo, al periodo Pleistoceno, pues tenemos estos cambios en lo que conocemos actualmente como en los continentes, ¿no? Particularmente estas capas de hielo inmensas que cubrían gran parte de las partes norte y sur del planeta, ¿no? Es en estos periodos cuando pues hay grupos de animales bastante conocidos como la megafauna que seguramente muchos de los que están sintonizando este live pues conocerán, estarán más que familiarizados y también para el público que pues que tiene cierta afinidad a la biología o incluso que no, pues ha escuchado hablar de los mamuts, de los tigres dientes de sable, entre otros organismos, ¿no? Estos estuvieron pues diseminados por prácticamente todo el planeta durante este periodo Pleistoceno, animales imponentes que pues evocan a la imaginación de cuando los observamos por primera vez. Y hay algo muy particular que se hace cuando, por ejemplo, en estos paleoartes de aquí, no sé si se alcance a ver en esta imagen, pues que hay aquí hay unas pequeñas aves, ¿no? Probablemente haciendo unos nidos en esta estepa de lo que sería Norteamérica y otros pequeños organismos que aparecen como actores secundarios en estos artes, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a tratar en esta charla, estos pequeños actores, pero que sin embargo su papel que desempeñan en esta obra de la historia de la Tierra, pues es bastante importante y tiene mucha información que decirnos. Nuevamente haciendo un recuento de lo que acabo de explicar, pues la megafauna tiene una distribución muy amplia de todos conocida y sus fósiles son muy notorios. Si han visitado algún museo o incluso visto en alguna red social estas ilustraciones de huesos de mamut o de bisonte o de algún animal similar, pues notaremos que sus huesos son muy grandes, muy notorios y son bastante espectaculares. Pero hay algo importante que junto a estos huesos, a estos fósiles, pues a veces suelen haber unos pequeños huesecillos de un grupo de animales que se les llamó microvertebrados
el cual suele pasar desapercibido, pero que tienen bastante información que dar. Esta clasificación incluye reptiles, anfibios, mamíferos pequeños de no más allá de 10 kilos, algunas aves y peces. Estos organismos, como veremos más adelante, tienen condiciones ambientales muy específicas que les permiten desarrollarse en diferentes entornos, ¿no? Entonces, conocemos de microvertebrados en México? Pues en este mapa podemos observar en color verde los estados en los que se han reportado presencia de esta clasificación de estos microvertebrados. Podemos observar y a primera impresión pues notaremos un registro fósil bastante bien representado. Pero si hacemos un compilado de estas localidades de megafauna y de estos donde se han hallado a este grupo de organismos, notaremos algo completamente diferente, ya que pues se calcula, y yo creo que ahora son muchas más, que existen más de 800 localidades con megafauna, es decir, con mamús, caballos, camellos, etcétera, y alrededor de 150 con fósiles de microvertebrados. Vemos que es una disparidad bastante considerable con respecto a uno del otro. Sin embargo, pues estos ya han sido bastante conocidos en el registro fósil, pero no siempre se les dio como ese punto de información sobre qué podían decirnos o qué representaban. Y entonces, si vemos esta disparidad en el registro fósil y no son sus huesos tan llamativos como para, no sé, ser una pieza de museo o algo por el estilo, ¿por qué entonces deberíamos estudiarlos? Bien. Esos animales no cuentan con grandes desplazamientos territoriales, salvo algunas excepciones como las aves y los murciélagos por su capacidad de vuelo, pero por ejemplo los murciélagos siempre regresan a la cueva en la que habitan, por ejemplo. Fuera de eso, organismos como las cerdas, las lagartijas o las tortugas no van a tener estas migraciones extensas por territorios kilométricos, como si lo haría, por ejemplo, un caballo, un camello, cuando busca condiciones de vegetación o agua, por poner algún ejemplo. Estos van a estar muy focalizados en ciertos nichos. Organismos eh, tienen una dependencia muy grande de las condiciones ambientales. Sabemos que hay reptiles que gustan de temperaturas altas y pocas condiciones de lluvia. Y por ejemplo, ni se diga de los anfibios, ¿no? Que pues sabemos que sus ciclos, de algunos, de la mayoría de sus ciclos de vida dependen del agua para poder completarse y dada su respiración cutánea, pues necesitan de ambientes húmedos y salvo algunas excepciones que pueden resistir la desecación, pues generalmente suelen evitar su exposición a los rayos del sol. Y el otro punto, pues son las reconstrucciones paleoambientales, ¿no? Estas se han realizado con estos organismos, pero fuera de México ya llevan un historial bastante considerable de estudios, como se hizo en la cueva de Atapuerca en España, ¿no? Sin embargo, aquí, pues a pesar de que son conocidos desde el siglo pasado, pues esto no se ha abordado con suficiencia, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué conocemos en México? Pues los primeros reportes de estos grupos de organismos datan desde el siglo XX. Tenemos a estas tortugas del Cedazo en Aguascalientes, estas tortugas del desierto que se encontraron por Moser en 1972, representan de los primeros reportes de microvertebrados en México. Otro, más o menos de la década de los 80, es el Rancho La Brisca, Sonora, donde se encontraron diferentes restos de ranas, algunas serpientes y tortugas en Sonora. Pero si nos fijamos en esto, pues realmente los estudios que comprenden a estas localidades, por poner un ejemplo,
se limitan a decir, a reportarlo. Simplemente, bueno, aquí en el artículo presento el primer reporte de una tortuga fósil, de una rana fósil o una serpiente, ¿no? Y eso es todo. También se encontró megafauna y se describe, ¿no? Y pues no hay mucho más, ¿no? Solamente se nos dice dónde y qué es. Eh, Sin embargo, conforme avanza el tiempo, pues podemos encontrar ya más información sobre estos microvertebrados y, y más datos que que nos aportan estos descubrimientos. Por ejemplo, en Tamaulipas se descubrió esta especie de tortuga de desierto, actualmente excita Gophерus donlaloi, que indica extinciones dentro del género Gophерus, estas tortugas de desierto que gustan de hacer madrigueras. Entonces, también este artículo nos dice que su diversidad durante el Pleistoceno fue bastante más considerable, aunque en ese año se sugerían realizar más estudios sobre este género de tortugas. En el estado de Puebla, en 2007, se reportó la presencia de este ensamble de microvertebrados en Santa Cruz Nuevo, aquí al centro sur del estado, donde había tortugas de desierto, algunos sapos y ratones también asociados a condiciones semiáridas. Sin embargo, en esa misma localidad se encontraron fósiles de tortugas del género Rhinoclemis y salamandras de la familia Pletodontidae. Estas son más dependientes de climas más húmedos, más un tanto más tropicales, en discordancia con estas que pues son más de climas semiáridos, ¿no? Por eso se nos reporta esta discordancia y en el artículo nos mencionan que pues era pues cosa de los sedimentos, ¿no? Que hubo una remoción y por eso encontrábamos estas faunas mezcladas porque pues actualmente estas no empatan su distribución en ningún lugar, ¿no? Entonces, conforme vamos avanzando en este siglo, pues encontramos más microvertebrados y más información que estos nos aportan, ¿no? Los estudios de Cruz y colaboradores en 2009 y 2016, pues nos reportan inicialmente tortugas del género Gophерus y del género Quinosternón en Oaxaca, ¿no? Entonces, corresponden a los registros más sureños para ese momento, más australes, que actualmente estas tortugas se distribuyen en la parte norte, llegando hasta el norte, hasta el centro de San Luis, pues su distribución fósil nos indica que era lo contrario, ¿no? Y estas tortugas les gustan los climas casi desérticos o vegetación xerófila, ¿no? Entonces, pues es probable que esas condiciones estuvieran presentes en toda la República. En Yucatán se encontrar un ensamble compuesto de sapos, serpientes, algunas iguanas y nuevamente tortugas, que actualmente no se encuentran en la península de Yucatán, ¿no? No están más alejados hacia las partes de Chiapas, Campeche y otros estados del sur. Sin embargo, pues sus fósiles indican que tuvieron una distribución más amplia durante la era de hielo. Y este estudio de 2016 implementa un método que por sus siglas se conoce como el rango ecogeográfico mutuo, el MCR, pues, sus siglas en inglés, ¿no? Y este es importante porque nos dice bastante información sobre si tenemos una comunidad y qué nos dice el estudio de estos fósiles. Es para resumir las cuentas, es el cálculo de las condiciones paleoclimáticas potenciales mediante la identificación de la región geográfica en la que los taxones de una localidad fósil viven actualmente. Nuevamente, en el estado de Puebla se encontró esta comunidad de serpientes de una cascabel desde el cascabel de los volcanes, género Varicia, lagartos que suelen vivir en condiciones un tanto más frías y de este tipo de anoris. Este estudio muestra que la distribución donde podrían sobrevivir estos organismos en coexistencia son estas áreas marcadas en negro y la localidad de Puebla donde se descubrieron, que fue muy interesante porque estos fósiles se encontraron asociados a la mandíbula de un mastodonte y a otros restos de megafauna, pues quedaría un poco fuera de esto, pero pues
Actualmente estas no conviven en simpatría, ¿no? Lo cual nos menciona estos cambios tan abruptos en clima y otros factores durante el Pleistoceno, ¿no? Como mencioné al principio de esta plática, pues la Tierra no es un sistema estático, sino que y los organismos cambian con ella constantemente. Y entonces, en este estudio vamos a hablar de estas tortugas, pero antes de eso, ¿por qué con tortugas? Bueno, dentro del grupo de los microvertebrados y la herpetofauna fósil de México es el que está más representado, ¿no? Aquí en este mapa de la derecha podemos observar los estados en los que se han encontrado tortugas fósiles del Pleistoceno, aquí. Bueno, pues es una distribución bastante representativa. Además, las tortugas tienen una respuesta grande a condiciones ambientales, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del género Rhinoclemis, estas tortugas, como dicen las tortugas dragón, tortugas de bosque. Se han encontrado sus fósiles al centro del estado, como ejemplo, en Puebla es un estado muy frío en invierno y estas tortugas suelen vivir en las vertientes tanto de las costas del Atlántico y del Pacífico actualmente. El centro de México sería el último lugar en donde pensaríamos encontrar a estos grupos, por poner algún ejemplo. Además, estas tortugas brindan servicios ecosistémicos muy importantes. Por ejemplo, la tortuga Gopherus folifemus, una de las tortugas del género Gopherus que vive en Florida. De hecho, es como la única que se aleja de estas condiciones áridas de tortugas, pues se ha visto que sus madrigueras que hacen para sobrevivir durante los periodos fríos son ocupadas por otro tipo de organismos, no solo ellas, sino que pues serpientes, algunas ratas, roedores, incluso anfibios utilizan las galerías que estas tortugas cavan para también resguardarse. Además que estas guaridas, se ha visto que en las temporadas de incendios proveen un refugio crucial para la supervivencia de estos organismos, ¿no? Entonces, como vemos, tienen bastantes puntos sólidos como para que nosotros podamos estudiar a estos organismos. Bien, entonces, ¿qué hicimos? ¿Cómo hicimos este estudio? Primero, estudiamos el material fósil de 5 localidades, dos del estado de Hidalgo y tres en el estado de Puebla. Antes de continuar sobre lo que hicimos en este estudio, quisiera agradecer al doctor Víctor Bravo Cuevas, que amablemente pues prestó el material que él tiene bajo resguardo de tortugas del estado de Hidalgo, que fue la base fundamental de este estudio, ¿no? Que también contaba con material de Puebla y amablemente nos guió y aconsejó durante este proyecto, así que le mando un saludo enorme. Además, también quisiera agradecer al doctor Iván Alarcón del INA Puebla, que también bajo su resguardo de la colección del INA, aquí en el estado de Puebla, hay fósiles de tortugas que también fueron incorporados a este estudio, aumentando la muestra de fósiles para este estudio. Estas son algunas de las fotografías que tomamos para realizar las respectivas identificaciones. Entonces, recapitulando, tenemos dos localidades en el estado de Hidalgo, Pasoyuca y San Gabriel Azteca, y tres en el estado de Puebla, entre ellas Valsequillo, Cuautitlán y la Barranca Xocoa, me parece. Bien, entonces, ¿cómo hicimos esto? Además del material que pudimos revisar de las colecciones de ambos investigadores, se hizo trabajo de campo en la zona de Valsequillo. Aquí lo que estamos haciendo es tamizar el sedimento de estas paredes con el objetivo de buscar estos microvertebrados, ¿no? Además de tortugas, se recuperaron otros organismos que aún están bajo estudio. Posteriormente, y con el material colectado, lo siguiente fue proceder a su identificación.
Lo que hicimos fue comparar los fósiles que encontramos con literatura especializada en tortugas actuales y fósiles, además de colecciones osteológicas de referencia, en este caso la colección osteológica del doctor José Alberto Cruz, que también fue parte fundamental de este proyecto y cuyo material osteológico fue vital para la identificación de estas tortugas. Con nuestro material identificado, lo siguiente fue calcular estas proyecciones que, como mostré anteriormente, y lo que hicimos fue tomar bases de datos en línea de registros actuales de tortugas, además de lo que se conoce de registros fósiles para elaborar el modelo de distribución potencial. Lo que hicimos fue condensar estos datos, eliminar los datos duplicados y quitar estos datos que cayeran fuera del lugar, ¿no? Pues en estas plataformas te reportan que hubo avistamientos de una tortuga de desierto en el océano, ¿no? Y todo, pues esos datos había que ser depurados, ¿no? Una vez que construimos nuestra base de datos, lo siguiente fue usar software especializado para modelar la distribución potencial y posteriormente ser mostrado en un mapa para contrastar lo que nosotros estábamos encontrando. Bueno, y a todo esto, pues, ¿qué encontramos? Lo primero que resalta fue la presencia del género Quinosternón, estas tortugas llamadas comúnmente tortugas pochitoques, casquito o pecho quebrado, fueron de hecho lo que más representado está en el registro fósil. Aproximadamente más del 50% de las piezas de este estudio pertenecen al género Quinosternón. No pudimos asignarles una especie como tal, porque el material es muy fragmentario y pues solo pudimos llegar hasta género, ¿no? Sabemos que es de este género porque si hiciéramos un close-up a estas piezas veríamos un patrón como de pequeños gusanos, podríamos decir, ornamentación vermiforme, se le llama, característico de este grupo de tortugas, ¿no? Que además de ser abundantes en el registro fósil, también lo son actualmente, ¿no? Son un género exclusivamente americano y en México se encuentran 17 especies y seguramente en redes sociales han visto este video de la Quinosternón y tortuga más pequeña que se tiene registro, Quinosternón bochti. Entonces, pues en nuestro país es rico en géneros en género quinosternón, que este género es conocido desde el Mioceno, o sea, llevaba una representación bastante geológica bastante grande, ¿no? Y se ha reportado en varias localidades en México. De hecho, prácticamente todas las localidades con tortugas tienen al género quinosternón representado en estos yacimientos, ¿no? Bien. Hablando nuevamente del género Quinosternón, encontramos esta placa costal, que serían las que conforman estas bandas del caparazón, como podemos apreciar en esta imagen de aquí. Lo particular de esto es que, bueno, aquí no sé si se alcance a notar, pero aquí donde está el puntero, el láser aquí, podemos apreciar una pequeña impresión que corresponde a una de las placas, costales de esta tortuga, que es más alta que la novena placa costal es más alta que la octava, ¿no? Y eso es una característica muy importante de una tortuga en particular, una de género Quinosternón, sí, pero de la casquito amarillo o Quinosternón flaves en su nombre científico. Em, Esta tortuga ya se había reportado previamente en Estados Unidos, pero para el Plioceno, y es el segundo reporte pleistocénico en México, para esta tortuga. Ya había sido reportada en Sonora. Y algo que es necesario que tengamos en cuenta para un poco más adelante en esta charla es que esta tortuga se distribuye en la parte centro, sur y norte, bueno, centro, sur de Estados Unidos y norte de México, ¿no? Estaría en esta franja, ¿no? Entonces, se va a ver un poco más claro en este mapa y es importante para una parte del estudio que encontramos después. Bien. Otra de las representaciones que encontramos fue este material.
las placas triangulares muy notorias que corresponden a las placas del caparazón, y esto que es una parte del plastrón, la parte ventral de las tortugas, y dada su forma triangular y también esta forma como trapezoidal rectangular que tiene, se asignaron al género Gopherus a estas tortugas de desierto. México concentra a 5 de las 6 especies actuales de este género, solo Gopherus polyphemus. La de Florida es la que cae fuera de la distribución en México, pero es un género bastante representado, incluso podríamos decir que está casi a la par del género Ginosternon. También es bastante común encontrar estas tortugas. Este mapa se muestra en donde se han reportado tortugas del género Bopherus en México. Actualmente estas solamente llegan hasta aquí, hasta la parte norte de Veracruz, la que colinda con Tamaulipas, ¿no? Pero vemos que su registro fósil está mucho más hacia el sur y en breve hablaremos más adelante de él, ¿no? Se conocen desde el Oligoceno, o sea que son tortugas bastante antiguas hablando de su género. Nuevamente, hablando de género Gopherus, encontramos esta pequeña pieza, un entoplastrón, que es, si vemos el esqueleto de una tortuga de la su parte ventral del caparazón, veremos que está compuesto de varias placas, y una de ellas es el entoplastrón, que sería como la parte del centro de esta pieza, de estas piezas, ¿no? Y lo interesante en las tortugas del género Gopherus es que esta pieza, dependiendo de la especie, como con los biólogos, va a variar su forma entre ellas. Por ejemplo, en Gopherus polyphemus, la famosa tortuga del bolsón de Mapimi, esta tiene una forma más circular, como una forma prácticamente, pues, digamos que es un hexágono, o en otras, es casi circular, muy ovalada, ¿no? Entonces, dada esta forma en forma de gota, esta es una característica distintiva de la tortuga de desierto conocida como Bopherus berlandieri, ¿no? Que también ya era conocida en el Pleistoceno. Sin embargo, se discutía si estos restos eran afines, o no a esta especie de tortugas. La que nosotros tenemos en este estudio, sin duda, es una Gopherus berlandieri, que actualmente su distribución se restringe al norte de México. Y algo que encontramos y que es bastante interesante es que, pues, lo que he presentado hasta el momento, pues, son tortugas que, pues, tuvimos, bueno, que son tortugas actuales, que osteología está bien representada en bases de datos y literatura, y sabemos cómo lucen, ¿no? Entonces, pues, si miramos un poco, incluso a colecciones, pues podemos encontrarlas. Pero algo particular y que honestamente durante este estudio no, no, no esperábamos, fue encontrar algo completamente extinto, sin mucha referencia, ¿no? Estas placas son unas placas costales, de estas que están al margen del caparazón. Entonces, estas que estarían aquí. Y lo particular de estas es que son placas triangulares muy grandes con estas líneas de aquí, que son líneas de crecimiento muy notorias, ¿no? Y dado su grosor, pues son placas triangulares muy grandes, no hacen o no se parecen a las del género Opherus, ¿no? Que a pesar de que tienen una forma similar, no son tan ensanchadas como estas son realmente masivas, ¿no? Estos son los fósiles más grandes con los que pudimos trabajar, ¿no? Dado su naturaleza fragmentaria, no pudimos asignar con certeza, pero podemos decir que son afines al género Esperotestudo. Es un género extinto, también de registro desde el Oligoceno, pero lo particular es que estas tortugas tenían pues prácticamente, o se les reconstruye con una forma similar a las actuales tortugas de los archipiélagos de Galápagos o de Aldabra, de estas tortugas terrestres enormes, y que pues habitaron en México, se les conoce previamente en México, pero sin embargo también
al igual que pues estas tortugas colosales terrestres, tienen una distribución continental e isleña. Estas tortugas también se han encontrado en las islas Bahamas, ¿no? Es un género completamente extinto y algo que pues no esperábamos encontrar, ¿no? Para que veamos que también tenemos una representación bastante importante de tortugas actuales y de tortugas extintas. Bueno, entonces, entonces, ¿qué nos dicen estas tortugas, ¿no? Que la plática la titulamos Tortugas en miniatura, pero pues esta última no tiene nada de miniatura. Pues si comparamos la distribución actual de género Gophorus señalada en color rojo, bueno, vemos que abarca pues prácticamente el norte de Estados Unidos, sur de Estados Unidos, quiero decir norte de México, Florida, la famosa tortuga Gophorus polyphemus, y pues se queda ahí prácticamente, ¿no? No pasa. Los registros más al sur actualmente se encuentran en San Luis y muy al norte de Veracruz, ¿no? Pero cuando ponemos aquí sus registros fósiles, pues vemos que la historia es completamente diferente, ¿no? En los recuadrados blancos vemos al género Espeleotestudo actualmente extinto, que pues a pesar de ser tortugas que pudieran ser semejantes en hábitos a las tortugas actuales, pues vemos que están bastante arriba hacia Canadá y norte de Estados Unidos y mismo caso para el género Gophorus, ¿no? Que pues, si bien no tiene esta distribución tan al norte como Esperotestudo, pues sí lo hace hacia el sur, ¿no? Actualmente, pues, vemos que su área de distribución está muy restringida y que desafortunadamente cada vez se restringe más, pero pues vemos que no siempre fue así y esto está corroborado por los fósiles, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las tortugas, pues, este tipo de tortugas tuvieron condiciones climáticas favorables para que su distribución fuera aún mayor, ¿no? Como podemos evidenciar en esto, aquí también se señalan con esas estrellas las localidades de este estudio donde fueron encontradas estas tortugas, ¿no? Son toda una franja de distribución fósil y actual, ¿no? Que corre de norte hacia sur. Bien. ¿Qué otra cosa nos pueden decir las tortugas? Pues que aparte de su amplia distribución, pues hubo un momento en el que hubo esta coexistencia de tortugas, ¿no? En estas localidades en el centro del- de México, en lapsos de 120, 50 y 30.000 años antes de lo actual, ¿no? Estos colores indican la coexistencia de Opherus verlandieri y Quinosternum flavescens, que les mencioné con anterioridad. Y eso es interesante porque cuando comparamos que estas tortugas vivieron prácticamente en simpatría durante el Pleistoceno, en esta estrella que se marca aquí, pues vemos algo importante. Este mapa muestra la distribución actual de Quinosternum flavescens del casquito amarillo en color azul. En rojo se muestra Agopherus verdandieri, la tortuga de desierto que identificamos en este estudio, y el área sombreada en negro es el área de sobrelape donde estas tortugas comparten distribución. Actualmente se encuentran en ambientes desérticos con temperaturas elevadas, ¿no? Sin embargo, y como mencioné en la diapositiva anterior, pues, ¿qué vimos? Pues que se encontraron, curiosamente, en la misma localidad fósil. Aquí se señala con una estrella. Y lo importante de esto es que esta localidad se encuentra a más de 600 kilómetros de su distribución solapada, ¿no? Entonces es una distancia bastante considerable, ¿no? Y entonces ya habíamos mencionado que estas tortugas no se suelen desplazar mucho, pero que sí sucede, que el clima que favorece, pues hace que tengan estas distribuciones tan grandes. El área actual donde viven esas tortugas tiene una temperatura promedio de 21 grados centígrados más o menos y 623 milímetros de precipitación.
el área actual de Valsequillo, que es donde se encontraron esas tortugas fósiles, goza de una temperatura promedio de 17 grados y una precipitación casi similar, ¿no? A pesar de que el parámetro de precipitación es prácticamente el mismo, pues vemos una diferencia notable y es en el clima, en los grados, en la temperatura. 4 grados de diferencia para estas tortugas es bastante considerable. Si tenemos en cuenta que, bueno, a pesar de que estas tortugas resisten, hablando de tortugas de desierto, resisten el frío, porque recordemos que los desiertos en la noche son muy fríos, lo que los afecta es que esas temperaturas frías constantes y sobre todo combinado con el factor humedad, pues esas condiciones no les gustan, no les favorecen y a pesar de que hay varios partes de desierto actualmente, por ejemplo en el estado de Puebla, en Tehuacán, pues no son las condiciones idóneas para que estas tortugas vivan. Y por lo tanto es que no tenemos estas tortugas en el centro de México, a pesar de que pues los fósiles nos indicaron que vivieron aquí hace miles de años, ¿no? Es por el clima que estas tortugas ya no pudieron regresar a eso, a pesar de que pues en teoría las condiciones pues les pudieran favorecer, ¿no? Por eso les mencioné en diapositivas atrás que pues son sensibles al clima y pues había que tomar en cuenta lo que esto nos decía. Ahora, ¿cómo encaja Quinosterdon flavescens aquí? Pues las condiciones cálidas están dadas por el género Bopherus que sobrevive muy bien en desiertos y matorrales xeróficos. Pero estas tortugas, las Quinosterdon flavescens, pues a pesar de que toleran esas mismas condiciones, son dependientes de los cuerpos de agua, ¿no? Estas tortugas suelen enterrarse para poder sobrevivir sequías y pues como, bueno, tortuga semiacuática también buscan su alimento ahí, ¿no? Entonces, imaginemos esto, un gran desierto con pozas o arroyos permanentes donde ambas tortugas pues coincidían en su distribución como actualmente lo hacen, pero solo imaginemos esto al pasado y veamos que pues esto, este negro, pues en realidad pudo haber llegado hasta hacia la parte centro-sur del estado de México, quiero decir. Bueno, y entonces, ¿qué más nos dicen esos organismos? Pues vemos que realmente la información que nos aportan es bastante valiosa, ¿no? Actúan como pues termómetros naturales y pues hemos evidenciado que son muy precisas para dar este, estos cambios de clima, ¿no? Cuando comparamos lo que se hizo en este estudio, donde encontramos un clima cálido y húmedo con otras reconstrucciones con distintos organismos para la cuenca de Valsequillo, donde se encontraron estas tortugas, pues vemos que hay pues diferentes propuestas para las reconstrucciones paleoambientales, ¿no? Entonces lo que se propone es que hubo variaciones importantes en la humedad y las condiciones de temperatura durante un periodo de 130.000 años hace 10.000 aproximadamente, ¿no? Entonces vemos que pues la sensibilidad de los reptiles a las temperaturas, pues nos arroja datos importantes para que nosotros podamos seguir reconstruyendo lo que estos escenarios, ¿no? Estos cambios de telón que ocurrieron durante el Pleistoceno. Y como decía, estas, pues fue parte de lo que se está trabajando en el estado de Puebla, con diferentes tipos de fósiles y sus reconstrucciones paleoambientales. Bueno, entonces, ¿qué podemos, concluir con lo que hemos platicado hasta el momento? Las tortugas son un buen modelo climático, nos indican que pues pueden cambiar de distribución sin embargo los cambios de clima pueden ser tan importantes que puede conducir a la extinción de las tortugas o de ciertos grupos en particular, como lo fue el género Esperotestudo. Hablando concretamente de Gopherus berlandieri y de Quinosteron flavescens, pues tuvieron condiciones ambientales, al menos en el centro de México, que favorecieron una mayor distribución, ¿no?
Entonces, pues vemos que estas tortugas son muy importantes para que nosotros podamos reconstruir el clima de una región. Si tenemos sus fósiles, es casi seguro que nosotros podemos eh, reconstruir cómo era esa región en el pasado. Un clima cambiante en el Pleistoceno, como lo venimos manejando. Aquí tenemos esta fotografía muy interesante de esta Gophorus flavomarginatus, Mapimi. Vean estos matorrales bajos, clima caluroso, ¿no? Pero pues que en Puebla después cambió a un clima más frío de bosques y con mayor concentración de humedad y pues condiciones que no favorecen a estas tortugas. Ahora que estos paisajes clásicos del norte pues los teníamos hacia la parte centro-sur del estado hace miles de años. ¿Y qué otra cosa? Bueno, ya habíamos dicho que las tortugas pues son bastante abundantes en el registro fósil y vimos de primera mano que pues son importantes para la recreación de estos ambientes en el pasado, ¿no? Pero es necesario que también se aborden a otros microvertebrados. Por ejemplo, hay material que no ha sido identificado, por ejemplo, de roedores y serpientes que seguramente también tienen una historia que contar, así como lo hicieron estas tortugas en este estudio, ¿no? Así que pues sí, serán animales muy pequeñitos que pues en teoría no llaman tanto la atención, pero que pues sus aportes son gigantes. Finalmente quisiera agradecer nuevamente al doctor José Alberto Cruz Silva, que fue mi mentor en este proyecto y la primera persona que me dio la oportunidad en el mundo de la paleontología, el doctor Víctor Bravo, por prestar el material que él tenía bajo su resguardo de tortugas y pudo ser estudiado, y le agradezco también su cooperación en el artículo que se publicó. Al doctor Iván Alarcón Durán por permitir el acceso a la colección de tortugas en el INE para que este estudio pudiera caminar, al doctor Carlos Castaña Posadas por amablemente permitirnos desarrollar el proyecto en el laboratorio de paleobiología de la UAP, que también agradezco a esta institución por los recursos durante mi licenciatura y mi maestría, y a mi actual inscripción a la Universidad Autónoma de Tlaxcala y al Centro de Biología de la Conducta, y también a todas las personas con las que he convivido en estos años y me han escuchado hablar hasta el cansancio de peces, fósiles, tortugas y cambios de distribución. Y pues muchas gracias por la atención, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, qué bonita presentación nos armaste de estas tortugas y de los microfósiles que luego encontramos. Uno a veces piensa en microfósiles y piensas que solamente hay, no sé, testas de foraminíferos, de atomeas, ¿no? Pero también hay vertebrados que dejan microfósiles y que ya nos mostraste que son súper interesantes para empezar a interpretar climas del pasado, que a veces no tenemos los proxies, uno quiere tener proxies para todo, pero a veces con lo que hay que sacarle jugo, ahora sí que hay que sacarles la historia, toda la que tenga o que pueda contarnos un fósil. ¿Qué tan chiquitos eran estos pedacitos de tortuga? Eran de un tamaño variable, por ejemplo, este de aquí, que se dejó como fin Quinosternon por la ornamentación era de 2 centímetros. Sin embargo, las placas que se presentan ahí donde están aquí, esas Ajá. ya tienen un tamaño pues bastante considerable de al menos 5 centímetros o, Ah, o pues más, siguen siendo que podían chiquitas, sí. ser estudiadas, ¿no? Esta placa nucal de aquí arriba, la letra A, era de las piezas más pequeñas que teníamos, había que manipularla con mucho cuidado, pero pues sí eran de un tamaño variable. Esta de la tortuga extinta, testudo, era la más grande, de al menos 7 centímetros, ¿no? Pero pues eran materiales que si bien no eran así que tan pequeños que pudiéramos deshacerlo con los dedos, pues sí también representaban su grado de fragilidad, ¿no? Así que había que manipularlos con cuidado.
Oye, yo escuché que o sea, el material es de diferentes colecciones de Sí, Hidalgo y de Puebla, pero sí, tú aparte hiciste campo. sí. Ok. Justamente, la recuerdo bien porque justamente íbamos tras las tortugas. Esta de aquí, la placa nucal y esta placa costal, fueron de las que se recuperaron en campo durante las excavaciones. ¿Nos quieres platicar un poquito de cómo le hacen para rescatar estas cosas tan chiquitas? O sea, no es lo mismo que ir a buscar un hueso de dinosaurio. Ajá. Pues estas que fueron de Valsequillo, el proyecto, bueno, era una salida de campo de alumnos de la licenciatura de la UAP, de la materia de paleontología. Y lo que estaban haciendo, pues era buscar megafauna, ¿no? Y cuando se encontraba algún resto grande, porque encontraron restos bastante representativos de megafauna, pues lo que hacíamos era tomar el sedimento adyacente a esos huesos grandes, lo transportábamos en cubetas, íbamos a tamizar con diferentes tramas, para poder, encontrarlos, ¿no? Y ahí pues era una faena en el río estar ahí buscando, ¿no? Porque pues había Llevan guijarros. tamices grandotes, Sí, como pues sí, los que usan a veces en las obras, ¿no? Para separar la ajá, arena. Y que ahí los, empiezas a separar el sedimento, sí, y te llevas lo que tú, bueno, consideras que el tamaño puede quedar ahí atorado algo y te lo llevas al laboratorio. sí. Y de hecho lo pasamos por varias tramas de tamiz para, quedar, que no se nos fuera nada, ¿no? Porque a veces pues si era un tamaño muy grande, pues todo se escurría, ¿no? Pues era de estar ahí, estar tamizando y secado, lo extendíamos en bolsas de plástico para que fuera más fácil, ¿no? Porque luego pues el lodo y otros materiales se compactaban y pues nos dificultaban observar, ¿no? Pero sí, sí Luego, era, ya que se seca, ese sedimento seco, tú ya lo observas al microscopio y ya empiezas a ver sí, los se restos. observa al microscopio. Paradójicamente, bueno, no paradójicamente, sino que en esta plática les mostré que pues las tortugas son muy, muy abundantes, ¿no? Pero curiosamente en esta localidad, en Valsequillo, donde estábamos haciendo, esos dos son las únicas tortugas que hemos encontrado, ¿no? El resto Fíjate. son serpientes, muchas serpientes y muchas lagartijas, ¿no? Entonces, yo Wow. supongo que nos hace falta más temporadas ahí, pero se me hizo bastante interesante que encontráramos pues más de estos y muchísimos, muchísimos dientes de ratoncitos. Eso sí, era casi lo primero que resaltaba, ¿no? Estos y a veces incluso venían todavía en la mandíbula, ¿no? Mini mandíbula. Sí, 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 por eso. Oye, ¿y vértebras de tortuga? Curiosamente, no, no hemos, esas vértebras no las hemos encontrado, todo lo que habíamos visto, pues eran los, fragmentos del caparazón, vértebras, se nos dice que sí son comunes, pero nosotros no las encontramos. Órale, qué interesante. Y las plaquitas esas que nos muestras son diagnósticas. O sea, yo no me dedico a tortugas, pero te pregunto todo Sí, eso. sí, son diagnósticas, algunas que no te van a decir una especie en concreto, pero sí te da una Por lo menos un pista género, familia. importante. Que sí, por ejemplo, estas quinosternum, las casquito, tienen como estas como ornamentaciones en forma como si fueran gusanitos de estos como de goma, estos gusanitos de goma, ahí se ven, ¿no? Ese es Wow. clásico de de género quinosternón y de la familia quinosternide, ¿no? Donde están otras tortugas, ¿no? A veces, por ejemplo, las tortugas de concha blanda, estas, grandotas, tienen como unos tubérculos, ¿no? Como unos puntitos ahí. Eso pues te dice más o menos hacia dónde tienes que dirigirte cuando hablas de tortugas, ¿no? Obviamente, pues sí, estas piezas fragmentadas, si no tienes todo el caparazón, pues sería muy aventurado que tú dijeras una especie en A la concreto, ¿no? especie. Pero Ujú. pues si tienes como esta placa costal de la tortuga casquito amarilla que presenté que tiene lo que buscas, pues ya, pues tienes para decirlo, ¿no? O esta parte del plastrón de la tortuga de desierto de Gopherus berlandieri, pues ya
tienes evidencia para sustentarlo. Si no, pues estos restos, pues sí te dicen algo, pero pues tampoco hay que aventurarse a algo como Sí, sí, sí. especies nuevas o cosas por el estilo, ¿no? Oye, ¿y esto lo publicaron? Sí, está publicado. De hecho, se me pasó poner ahí el artículo. Y si en un momento pues, se lo podemos hacer llegar. Sí, ahí ponnos en los comentarios. Ahí ahorita que leo los comentarios a ver si lo puedes poner, porque está interesante. A mí me llamó mucho la atención el cambio de distribución. Cómo están sobrelapadas aquí en el centro de México para Pleistoceno y ya después están más arriba, ¿no? Cómo cambió Sí, las sí, es condiciones. muy, muy interesante ver ese patrón con estas tortugas, ¿no? Sobre todo porque, como lo mencioné, pues desafortunadamente están en peligro de extinción y sobre todo en esta área como del bolsón de Mapimí, donde está esta tortuga súper endémica, pero que sus fósiles se encontraron más abajo hasta Aguascalientes, ¿no? O sea que pues, nos dicen Sí, que y esto tenía es una distribución muy amplia importante, ¿no? y Pero se que van pues, haciendo cada más chiquitas. ajá. Y también nos dicen que pues son sensibles a estas condiciones climáticas tan cambiantes que pues eh, lo resienten bastante, ¿no? Y por eso en la plática mencioné que a pesar de que pues en Puebla tenemos desiertos y eso, y clima seco, pues ya simplemente ya no pudieron regresar por que pues están las sierras, ¿no? Que climas templados, fríos, que no les gustan. Pero Órale, sí, qué son muy padre. bonitos. Bueno, mira, te voy acá leyendo los saludos. Por acá Raúl Santos pone deditos. Iván Sabel dice Miguel Sánchez. Ah, Marzus dice saludos a Mike. saludos. Isela Ortega pone una tortuguita y un 100. Por acá David Jiménez pone ojitos con corazoncitos. Fauno Alberto, no sé si te suena, dice No, creo que fino. no, no. Saludos a Fauno que nos está viendo. Saludos, Ya no sé profe. si está aquí o está en California, ya le perdí la pista. Ah, creo que sigue todavía en tierras californianas. Ah, Sí, estaba súper emocionado cuando le comenté que iba a presentar este proyecto que dedicamos año y medio casi de realización. Pues, dijo, sí, 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 dale. qué chido, qué chido. David Jiménez dice, eres el sujeto, bro. Por acá, Oscar López dice, eres grande, maestro. Guillermo Saludos, Valderas Vega dice, excelente información. Fer Salgado dice, felicidades, Ivans. Sergio Martínez dice, muy bonita presentación. Muchas gracias. Saludos, 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 Adriana. Saludos, Sergio. Omar Lagarda dice, gran información. Mira, te trajiste toda la porra de tus compas. Sí. Sí, es que Muy bien. sí le dieron muchísima difusión, ¿no? Y pues espero que Ah, se lleven un poco de parte, ¿no? De estos estudios paleontológicos tan importantes. Que, sí, luego nos que- compartes el paper. sí, sí, bueno, desde ahí se lo haré llegar en comentarios o no sé. Pero sí, sí, se los haré llegar. Va, va. Muchísimas gracias, Iván. Gracias por hablarnos de tu trabajo de licenciatura. Te vienes a hablar también de tu trabajo de maestría, de Sí, sí, sí. doctorado. Cambiaste de grupo, pero sigue siendo Sí, paleontología a la mexicana, así que cuando sí. quieras, esta es tu casa. Muchísimas gracias por la Nos encanta invitación. tener acá las nuevas generaciones que ya están haciendo paleo mexicana, así que cuando quieras, acá te vemos de Sí. nuevo. Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que ya tenía ganas de presentar algo así en este espacio, que lo vi las pláticas y dije, wow, yo algún día, ¿no? Y pues llegó el día y entonces, No, pues luego claro, andamos imponentes, así que si ustedes hacen algo de paleo, escríbanos, porque luego nos quedamos sin opciones. Y yo vi que posteaste en tu Facebook personal así de, ay, mi proyecto de la licenciatura, y dije, sí, ay, sí, no, yo sí. no lo vi. Si no, te hubiera invitado desde antes. Bueno, pues ya, más vale tarde que nunca, ¿no? Va, Entonces, pues sí, estoy, pues cuando tenga algo, pues claro que me gustaría compartir un espacio y pues agradezco nuevamente la invitación. gracias. Pues, y exploradores, esperamos
haya gustado esta plática. Si no la vieron desde el principio, recuerden que la subimos a YouTube justo para que no se pierda aquí en el Facebook y pueden verla desde donde se perdieron en adelante o repetir su parte favorita. Así que no se lo pierdan. Y el próximo jueves estaremos platicando de peces. Es Sí, sí, correcto, sí. peces. Va a venir Nayeli Lupercio a hablarnos Sí. de peces. Así que, pues, bienvenidos por acá. Y muchísimas gracias. Un abrazo, Iván, hasta allá, Gracias, hasta Tlaxcala o saludos. Puebla. Ahorita Puebla, estamos en Puebla Ah, ahorita. muy bien. Gracias, abrazo de Gracias, vuelta. exploradores. Nos Chao. vemos.